estudiantes, nuevamente con ustedes para seguir compartiendo algunos temas de psicología de la personalidad o personalidad y sociopraxiología. Y hemos hablado en el encuentro anterior, en el encuentro inicial anterior, acerca del concepto de personalidad. Ahora vamos a abundar un poco más relacionándolo o relacionando a ese concepto, el concepto de personalidad, con el contexto, con el entorno, tanto con el entorno general como un entorno específico. ¿Cuál es el entorno general? El entorno general implica justamente todo aquello que no es la personalidad, es decir, la situación que entorna la manifestación de la personalidad. Ya habíamos dicho vez pasada que la personalidad se da siempre en situación, que está situada y sitiada. Pero nos interesa particularmente analizar la manifestación de la personalidad, la expresión de la personalidad, en el contexto de las organizaciones. En principio debemos recalcar, debemos enfatizar que la personalidad no es algo que pueda tenerse, por así decirlo, entre paréntesis y presentarla cuando el sujeto desea, sino que la personalidad es la manera de presentación del sujeto, es la manera de presentación que todos tenemos. Por eso es una herramienta, la podemos pensar como herramienta de adaptación en función interactiva del entorno en donde esa personalidad se manifiesta. Ahora bien, si bien es cierto que no podemos pensar ningún tipo de comunicación con el otro sin tener en cuenta que esa comunicación se hace a partir de un estilo de personalidad y que eso implica que el sujeto que está comunicándose a través de su personalidad como herramienta, como interfase, llamémosle así, ¿no? Interfase, como se conoce en arquitectura y también en los medios digitales, eso que observamos y que nos posibilita acercarnos de manera fácil o de manera un poco más compleja con aquello que queremos asir, a lo que queremos llegar. La personalidad se ofrece como una interfase de comunicación, de interacción con ese entorno. Ahora bien, así como decíamos, no podemos pensar la personalidad fuera de ese contexto, tampoco podemos pensar la existencia en sociedad fuera de los contextos organizacionales. Las organizaciones son sistemas complejos, jerarquizados, donde los elementos que componen esa organización interactúan permanentemente en un equilibrio, un delicado equilibrio que es a la vez dinámico y dialéctico. De manera tal que las organizaciones, por ejemplo, una organización educativa, una organización familiar, una organización sanitaria, una organización laboral, productiva, es decir, cualquier organización, porque la cultura se expresa a través de organizaciones, porque el hombre interactúa con otros hombres a través de organizaciones, se articula, se confronta, se asimila, interactúa, genera un efecto de transacción con otra organización que es la personalidad, porque la personalidad también es una organización. Recuerden ustedes en la definición en el vídeo anterior del primer encuentro, donde definíamos a la personalidad como una organización. Esto es interesante de pensar, porque esto implica que cuando pensamos la personalidad en el contexto, en el entorno en que esa personalidad se despliega, estamos pensando en la interacción, en la articulación, en la complementariedad o en la suplementariedad, en el conflicto o en la armonía de dos organizaciones: la organización personalidad y la organización externa a esa personalidad. La organización dinámica dentro del individuo, de los sistemas, recuerden ustedes, y la organización dinámica
con mayor dinamismo o con menor dinamismo fuera del individuo, que se expresa a través de sistemas que pueden ser sistemas biológicos, como puede ser el caso de otras personas u otros organismos biológicos, animales, por ejemplo, no humanos, o organizaciones inertes, como puede ser, por ejemplo, complejos sistemas que interactúan en organizaciones de producción. De tal manera que de cómo se complemente, de cómo interprete el sujeto la capacidad, la modalidad de interacción con esas organizaciones circundantes, resultará una mayor o menor armonía, un mayor o menor conflicto en el objetivo de comunicación, que es un objetivo adaptativo en definitiva. Así, las distintas personalidades, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, una personalidad demostrativa, una personalidad no demostrativa, de características atemorizadas, por ejemplo, reactivas, personalidades de acción, etcétera, van a influir de manera diferente en ese entorno. Y ese entorno va a reaccionar en función de ese estímulo que provee la personalidad. Cuando a veces ese entorno es un entorno humano, es decir, no solamente una organización, como podría ser una maquinaria compleja, frente a la cual se debe expresar la personalidad, sino que además existe el entorno constituido por otras personalidades, y esas personalidades articuladas por roles, por responsabilidades, por distintas tareas, como podría ser una organización cuyo objetivo sea la producción, la educación, la sanidad, etc. Esta interacción entre una personalidad y otras personalidades va a tener como consecuencia una mayor o menor afinidad, un menor o mayor conflicto, en la medida en que la personalidad originaria, la personalidad que estamos pensando desde el punto de vista del sujeto, sea capaz de interpretar esa dinámica y poder interactuar de manera armónica, de manera funcional, llamaríamos así. El concepto relativamente moderno de inteligencia emocional apunta justamente a eso, es decir, cómo la personalidad organiza la intelección, la interpretación del contexto, para poder adaptarse, para poder adecuarse, interactuando con ese contexto de manera no forzada, de manera, con un mínimo de conflictividad. Este punto es importante. Con esto vamos a terminar esta primera intervención, que vamos a completar rápidamente en una segunda parte de este segundo encuentro con un tema complementario. Decía que este punto de capacidad de adecuación de la personalidad a ese contexto y a otras personalidades, a los sistemas sobre los que la personalidad debe actuar, es muy importante, y lo vamos a ir desarrollando en la cátedra a lo largo del primer y segundo cuatrimestre, cuando veamos en el marco de una entrevista sociopraxiológica como la importancia que reviste el conocimiento de la propia personalidad por parte del entrevistador, por parte del profesional, de la forma de manifestación de su propia personalidad espontánea, de la estructura de personalidad propia, y también, desde el punto de vista técnico, la capacidad de diagnosticar, de describir, de identificar la personalidad del entrevistado. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagnóstico silente, de ese diagnóstico implícito en el proceso de interacción, cuyo objetivo en toda entrevista de trabajo es la búsqueda de datos, esto implica, cuando yo detecto, observo y diagnostico si esa personalidad espontánea del entrevistado se complementa o no con mi personalidad espontánea, o se suplementa, es decir, si hay una complementación que posibilitaría una facilitación de la comunicación,
o si hay una suplementariedad, es decir, que pueda ocasionar por los estilos espontáneos de la personalidad del entrevistado o entrevistador algún tipo de tensión, de conflicto, de confrontación. En este caso, lo cual perturbaría la búsqueda profesional de información, haría un poco más difícil la aplicación de los protocolos profesionales, en la medida en que ese estilo podría ser, chocante con el estilo del entrevistado, porque al ser idénticos, esto es como la polaridad de un imán, ¿no? Si se rechazan, entonces la pericia, el entrenamiento y la expertise del profesional hace que corrija de manera técnica, de manera ad hoc, ¿no es cierto?, en el momento, su estilo para poder adaptarlo, adecuarlo técnicamente a un estilo levemente diferente que pueda ser complementario con el estilo del entrevistado. De alguna manera podríamos llamar o podríamos pensar que el entrevistador, al darse cuenta de la complementariedad o suplementariedad, en el caso de que deba modificar su propio estilo de comunicación, no el contenido, que es un contenido profesional, lo que hace es de alguna manera actuar un estilo diferente, como el actor que asume un estilo que no es el propio, obviamente. Terminado ese proceso profesional, terminada la entrevista, obviamente el profesional, el entrevistador, recupera naturalmente su propio estilo. Y eso lo vamos a ver en detalle, lo que son los estilos complementarios y suplementarios, para poder entender la actuación técnica dentro del campo de la entrevista. Hacemos una pausa y en un segundo encuentro, en un segundo módulo, vamos a hablar sobre la relación entre cultura y personalidad. Bien, dicho esto, nos reencontramos brevemente en la segunda parte de este encuentro. Bienvenidos a nuestra nueva cápsula del curso de Psicología Educacional. En esta ocasión veremos los aspectos que influyen en el desarrollo humano. El desarrollo de niños, niñas y jóvenes es un proceso dinámico que puede observarse o estimularse desde variados ámbitos. Algunos aspectos que influyen en este desarrollo provienen de la herencia, es decir, de la contribución genética, mientras que otros provienen del ambiente a través de nuestras experiencias cotidianas. En los factores de la herencia encontramos que muchos cambios están relacionados con la maduración del cuerpo y del cerebro. Estos cambios los podemos englobar en tres grandes factores. Aquellos que inciden en el desarrollo embrionario, llamado época prenatal, los que surgen como daño o inhibición al momento de nacer, conocido como época perinatal, y finalmente los que afectan a la maduración durante la infancia, llamada época postnatal. Algunos factores que inciden en la época prenatal se relacionan con aspectos genéticos, tales como condiciones cromosomáticas, por ejemplo, trisomía del gen 21, que causa el síndrome de Down, el síndrome de X frágil o el enanismo, etc. Otros son aspectos del cuidado de la salud de la madre, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso de cafeína, la malnutrición, las caídas o eventos ambientales. Finalmente, encontramos aspectos relacionados con situaciones de emocionalidad de la madre, como la ansiedad o la depresión. Todos estos factores inciden en el desarrollo cognitivo, emocional, social, del lenguaje y en el crecimiento de niños y niñas. En segundo lugar, encontramos factores que inciden en la época perinatal. Estos son eventos que ocurren en el momento del parto o en los minutos posteriores del nacimiento. Tienen relación con asfixia, traumatismos, infecciones, nacer prematuramente, etc. Dichos eventos inciden en el desarrollo cognitivo y de crecimiento mayoritariamente.
Finalmente, en los factores que inciden en la época postnatal, encontramos situaciones que ocurren a lo largo de la vida del niño o niña y están relacionados con la calidad de la nutrición, los accidentes, eventos de daño ambiental, dificultades emocionales, etc. El segundo conjunto de factores que inciden en el desarrollo humano son los factores del ambiente. Estos son elementos del entorno social, familiar y escolar que inciden en el desarrollo de las personas. Entre estos encontramos, en primer lugar, la familia, que es una unidad económica, doméstica y de parentesco de dos generaciones. Culturalmente se tipifica en familia nuclear y familia extendida. La familia aporta los primeros cuidados y el proceso de socialización. En segundo lugar, está el nivel socioeconómico. Este combina varios elementos como el nivel de ingresos económicos, la educación de padres y la ocupación. Está muy relacionado con el vecindario en que vive la familia y las opciones que tienen para acceder a una residencia. En tercer lugar, se encuentra la cultura y etnia. La cultura se refiere al modo de vida de una sociedad o grupo, y ésta se encuentra en constante cambio, con frecuencia a través del contacto con otras culturas. La etnia, por su parte, tiene relación con el genotipo y se expresa a través de elementos faciales. Encontramos el contexto histórico, el cual es el momento y lugar donde la persona vive y se desenvuelve. Si bien este es un factor que no se había atendido anteriormente, se ha visto que influye bastante en el desarrollo de la persona a través de su cultura. Dijimos que íbamos a hacer un breve comentario acerca de la relación o de los elementos que puedan vincularse entre los conceptos de personalidad, sociedad, cultura y medio ambiente. Por un lado, sabemos que habíamos hablado evidentemente de los entornos, y uno de los entornos más importantes que podemos tener en cuenta cuando hablamos de personalidad es el entorno cultural. En un libro que es un clásico ya, de 1945, escrito por Ralph Linton, que se denomina Cultura y Personalidad, justamente, dice Linton, voy a leer una frase que me parece un disparador para poder seguir pensando esto. El estudio, dice este autor, sistemático de las relaciones entre el individuo, la sociedad y la cultura es el progreso más reciente que ha logrado el hombre en su viejo esfuerzo de entenderse a sí mismo. Esto dice Ralph Linton. Tres son las disciplinas básicas que se ven convocadas en estos estudios, es decir, por un lado la psicología, la sociología y la antropología. Es decir, el sujeto y su entorno, la etnia, su entorno vincular inmediato. La comunidad, pensada como los grupos de inmediatez familiar, y la sociedad, es decir, pensada como una estructura, como una supraestructura institucional. Al decir de otro investigador clásico, Ferdinand Tönnies, estas dos dimensiones se mezclan e interactúan para darle un marco escénico al estilo personal del comportamiento. Es decir, en otras palabras, tanto las costumbres cotidianas como los marcos culturales, institucionales y jurídicos tienen una incidencia paulatina, una incidencia indirecta y en algunos casos directa sobre el proceso de construcción de la personalidad. Por eso hablamos muchas veces de que tal o cual grupo cultural, tal o cual país tiene una determinada personalidad, o a veces decimos un determinado carácter nacional. En realidad lo que queremos decir es justamente esto, una base
caracterológica, por así decirlo, porque tiene que ver con lo heredado, con lo biológico y con lo que se construye, lo que se aprende en el ambiente, que tiene un sesgo cultural importante. Es decir, que personalidades desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista estructural, similares, sin embargo se pueden manifestar, se manifiestan con cierta coloratura, con cierto estilo, con ciertos sesgos que son comunes a las distintas culturas en las que se manifiesta esa personalidad. Uno podría decir, tomando un ejemplo, una personalidad fuertemente demostrativa, tiene un sesgo, una personalidad así, tiene un sesgo muy característico si se presenta en la cultura italiana, y otro sesgo también muy característico si se presenta, por ejemplo, en la cultura japonesa. Ambas personalidades son demostrativas, pero con arreglo a esas particularidades caracterológicas de la comunidad cultural nacional en la que esas personas están insertas. Hay otro autor también importante que ha aportado en este sentido de investigar la relación entre personalidad, entorno, medio ambiente, es Abraham Cardinal, ¿no? Abraham Cardinal. Cardinal, con sus desarrollos realmente pioneros sobre la antropología cultural, intentó responder a esta pregunta, es decir, qué tipo de relación directa e indirecta existe entre personalidad, medio ambiente y entorno. Para redondear esta introducción, yo voy a leerles una cita de un autor, de otro autor, digamos, que cita a su vez a Cardinal, el autor se llama Dufresne. Todos estos autores que yo estoy citando, ustedes lo tienen, los van a encontrar desarrollados, explicados en el libro de la cátedra de este año, justamente, que responde, como les dije en el video anterior, al programa de trabajo docente. Dufresne, refiriéndose a los aportes de Cardinal, dice en esta cita que me parece importante: Cardinal combina dos enfoques de la cultura. El primero procede del principio, que dice que cada cultura es un todo, y de que en el interior de la cultura, cada institución debe ser comprendida en su relación con el total del cual viene a ser una función. Es decir, que ese concepto de totalidad abarca a cada institución, que no puede ser comprendida si no es en su relación con el total de esa cultura, justamente de cual esa institución viene a ser funcional. El segundo enfoque, nos dice Dufresne, analizando los aportes de Cardinal, el segundo enfoque explica la función por el funcionamiento, el funcionamiento como instancia dinámica. Procede de la idea, continúa diciendo Dufresne, de que la cultura está en relación con la personalidad de los miembros de la sociedad. La cultura está en relación con la personalidad de los miembros de la sociedad. Fíjense ustedes cómo acá estamos hablando no solo que la cultura incide en la personalidad, sino que la personalidad dialécticamente también incide en la cultura. Cardinal sistematiza esta idea introduciendo en ella la noción de personalidad básica. Este es un concepto muy importante que vamos a desarrollar en su momento y que ustedes pueden también encontrar en el libro, el concepto de personalidad básica. Es decir, la idea de un fundamento psicológico común a todos los miembros del grupo, de ese grupo social, sobre el cual se insertan los rasgos individuales y que pueden ser descritos haciendo abstracción de esos rasgos. Es decir, ¿qué dice por un lado Cardinal, analizado por este autor Dufresne? Que el concepto de personalidad básica intenta responder
a esta pregunta que hacíamos hace un rato. ¿Cuál es la relación entre personalidad y el entorno cultural? Entonces dice, hay una personalidad básica, llamémosle así, de rasgos mínimos que tiene que ver con esa comunidad. Es aquello que identifica la forma de ser de esa comunidad. Sobre esa personalidad básica, que es cultural, jurídica, institucional, creencial, etcétera, etcétera, se inserta la individualidad de los rasgos justamente personales, que hacen a su vez a la caracterización de los distintos estilos, demostrativo, menos demostrativo, de acción, etcétera. Pero esos distintos estilos de personalidad dentro de un grupo nacional, cultural, comparten elementos, por así decirlo, comparten formas de demostración, formas de acción que son comunes a esa comunidad determinada, a esa colectividad determinada. Y a estos elementos que son compartidos, Cárdenas los llama personalidad básica. Caffè, 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 caffè.
Espresso macchiato caldo. Decaffeinato bollente e poca schiuma. Molto lungo, tiepido in tazza grande. Caffè d'orzo macchiato freddo, doppio zucchero. Ristretto semifreddo in tazza piccola senza schiuma. Americano corretto grappa con latte doppia panna, tazza a parte. Hello? Pronto? La palla in area, tiro, Con esto me despido por hoy y lo que les digo siempre es que a partir de las notas que puedan tomar y que les pueda servir estas charlas y las dudas que puedan tener, desde luego, no solamente volver a ver el video y a ver qué se entendió y qué no se entendió, sino que además fundamentalmente ustedes pueden hacer preguntas a la manera de una suerte de tutoría, donde ustedes puedan hacer preguntas y yo o las profesoras Ros o Zampino gustosamente vamos a contestar. Bueno, será entonces hasta la próxima.